En la boda de mi ex, su novia se burló de mí. Entonces, una camarera reveló una verdad que silenció a todos. Estaba sentada al fondo del salón de fiestas cuando la novia levantó su copa de champaña y dijo: «Lo salvé de esa mujer rota». La gente se rió. De verdad se rieron. Algunos chocaron sus copas. Otros asintieron, sonriendo como si ella acabara de contar el mejor chiste de la noche. Sentí como mi rostro se sonrojaba, no de vergüenza, sino por el calor de todos los recuerdos enterrados que surgían a la superficie. Mi estómago se revolvió, pero me quedé sentada. No lloré, no me estremecí. Entonces, entre el brillo y el ruido, una camarera se adelantó. Caminaba despacio, como si atravesara el agua. Llegó al centro del salón, justo al lado de la mesa principal, y sin decir una palabra, se quitó la gorra, la sostuvo en sus manos y miró directamente a la novia. «Disculpe, señora», dijo con voz clara que resonó en todo el salón. «Pero creo que todos merecen saber que mientras usted celebra su boda, el hombre con quien se acaba de casar lleva meses enviándome mensajes para encontrarnos». Un silencio sepulcral invadió el lugar. La camarera sacó su teléfono y se lo mostró a la novia, cuyo rostro pasó del rojo al blanco en cuestión de segundos. Mi ex, Javier, se levantó de golpe, tirando su copa al suelo. «Esta mujer está mintiendo», gritó. Pero el daño ya estaba hecho. Nunca imaginé presenciar algo así. Hace 6 meses, cuando recibí la invitación a la boda de Javier y Patricia, mi primer instinto fue tirarla a la basura. Habíamos terminado hace 2 años, después de 5 de relación, cuando me confesó que se había enamorado de una compañera de trabajo. No hubo gritos, no hubo escenas. Solo recogí mis cosas y me fui del apartamento que compartíamos, dejándole la mitad de mi vida y todos mis sueños. Patricia siempre fue la mujer perfecta, ejecutiva de marketing, con un cuerpo que parecía sacado de revista y una risa que llenaba cualquier habitación. Yo, en cambio, era profesora de primaria, con algunos kilos de más y una preferencia por las noches tranquilas en casa. Nunca entendí por qué me invitaron a su boda. Mi amiga Luisa insistió en que era una táctica para restregarme en la cara su felicidad. «Quiere que veas lo que perdiste», me dijo mientras tomábamos café un domingo. Probablemente tenía razón, pero algo dentro de mí necesitaba cerrar ese capítulo. Por eso estaba allí, con un vestido azul marino que me había costado 2 meses de ahorro, sentada en una mesa al fondo del salón, rodeada de personas que apenas conocía. Durante la ceremonia mantuve la compostura. Durante el brindis del padre de Patricia, sonreí educadamente. Incluso aplaudí cuando presentaron el video con la historia de amor de los novios, una historia que convenientemente empezaba justo después de que yo saliera de la vida de Javier. Pero el brindis de Patricia fue demasiado. Su comentario sobre salvar a Javier de mí fue como una bofetada. ¿Qué sabía ella de nuestros 5 años juntos? De las noches que pasé cuidando a Javier cuando perdió su trabajo, de los préstamos que pedí para ayudarlo a iniciar su negocio. Patricia solo conocía la versión de la historia que Javier le había contado, una donde yo era la villana que lo retenía. Y ahora, esta camarera estaba cambiando todo el guión. El caos se desató en el salón. La madre de Patricia lloraba mientras su padre enfrentaba a Javier, exigiendo explicaciones. Los invitados murmuraban, algunos incluso grababan con sus teléfonos. Patricia se había encerrado en el baño con sus damas de honor, y yo, por primera vez en 2 años, sentí que podía respirar. La camarera, una mujer joven de unos 30 años, permanecía de pie frente a todos. Su nombre era Elena, según la pequeña placa en su uniforme. Con manos temblorosas pero decididas, sostenía su teléfono mientras la seguridad del lugar intentaba acercarse a ella. «Tengo todas las pruebas aquí», dijo Elena, elevando la voz para que todos pudieran escucharla. Mensajes, fotos, incluso reservas de hotel. Todo empezó hace 3 meses, cuando servía en la fiesta de compromiso. Javier intentaba alcanzarla, pero algunos invitados, curiosos por la verdad, se interpusieron en su camino. Su rostro estaba desencajado, irreconocible para mí. ¿Dónde estaba el hombre que decía que la honestidad era lo más importante en una relación? El mismo que me había dejado porque, según él, no podía seguir mintiéndose a sí mismo sobre sus sentimientos por Patricia. «Seguridad, saquen a esta mujer de aquí», gritó el padre de Patricia, un hombre corpulento con el rostro enrojecido por la furia, pero nadie se movió. Todos estaban paralizados, hambrientos de drama, de verdad. Yo permanecía sentada, incapaz de moverme. Una parte de mí quería levantarse y salir de allí, dejar que ellos resolvieran sus problemas, pero otra parte, una que había estado dormida mucho tiempo, quería quedarse y ver cómo se desmoronaba el castillo de naipes que Javier había construido. Luisa, que había venido conmigo, me tomó de la mano.
¿Estás bien?, susurró. No supe qué responder. ¿Estaba bien? No lo sabía. Sentía una mezcla de emociones que no podía identificar. En ese momento, Patricia salió del baño. Su rostro, antes radiante, ahora estaba manchado por el rímel corrido. Caminó directamente hacia Elena, empujando a quien se cruzaba en su camino. «Dame ese teléfono», exigió, extendiendo su mano temblorosa. Elena dudó un segundo, pero luego se lo entregó. Patricia comenzó a desplazarse por la pantalla. Con cada movimiento de su pulgar, su expresión se endurecía más. Finalmente, levantó la mirada hacia Javier, que estaba a pocos metros de ella. «¿Es verdad?», preguntó con una voz apenas audible. «¿Has estado con ella mientras planificábamos nuestra boda?». Javier negó con la cabeza, pero sus ojos revelaban la verdad. «Cariño, no es lo que parece. Fue un error, un momento de debilidad». Patricia soltó una risa amarga. «Un momento, hay mensajes de hace 3 meses. Reservas en el Hotel Mirador, promesas de dejarme». Miró alrededor, como si de repente recordara que estaban rodeados de gente. ¿Alguien más lo sabía? ¿Alguien más se estaba riendo de mí a mis espaldas? Sus ojos se detuvieron en mí. Por un momento terrible, pensé que me acusaría de complicidad, pero en cambio, vi algo distinto en su mirada. Reconocimiento, empatía, un destello de entendimiento entre 2 mujeres que habían sido engañadas por el mismo hombre. «Carmen», me llamó desde el centro del salón. ¿Tú lo sabías? Todas las miradas se volvieron hacia mí. Sentí el peso de cientos de ojos juzgándome, esperando mi respuesta. Me levanté lentamente, alisando mi vestido con las manos para ganar tiempo. «No, Patricia, no tenía idea». Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. «De haberlo sabido, te habría avisado. Ninguna mujer merece esto». Patricia asintió, aceptando mi respuesta. Se quitó el anillo de bodas y lo dejó caer al suelo, un sonido metálico que resonó en el silencio del salón. Luego, con dignidad, se dirigió a la salida. Javier intentó detenerla. «Patricia, por favor, podemos arreglar esto. Te amo». Ella se detuvo, se dio la vuelta y lo miró fijamente. «¿Sabes qué es lo más triste, Javier? Que realmente creí que eras diferente». Miró hacia donde yo estaba. «Ahora entiendo por qué Carmen nunca habló mal de ti, a pesar de todo. Es demasiado buena para alguien como tú». Con esas palabras, salió del salón, seguida por sus padres y algunas amigas. Los invitados comenzaron a dispersarse, murmurando entre ellos. La fiesta había terminado. Elena, la camarera, desapareció entre la multitud. Javier se quedó solo en el centro del salón, con la corbata torcida y la camisa manchada de vino. «Vámonos», dijo Luisa tomando su bolso. «Ya has visto suficiente». Pero antes de que pudiéramos salir, Javier se acercó a nuestra mesa. Sus ojos estaban vidriosos, probablemente por el alcohol y el shock. «Carmen», dijo con voz quebrada, «tú no eres como ellas. Tú siempre me entendiste. Por favor, diles que yo no soy así, que cometí un error». Lo miré directamente a los ojos, esos ojos marrones que una vez creí que solo me miraban a mí. «No, Javier, no voy a mentir por ti. No te entiendo y nunca lo hice. Si te hubiera entendido, habría visto venir tu traición antes de que destrozaras mi vida». El silencio que siguió a mis palabras fue absoluto. Javier se tambaleó, como si lo hubiera golpeado físicamente. Luisa me tomó del brazo y me condujo hacia la salida, dejando a Javier allí, solo con su vergüenza. En el taxi de regreso, no pude contener más las lágrimas. No lloraba por Javier, o al menos eso quería creer. Lloraba por el tiempo perdido, por la ingenuidad con la que había enfrentado la vida, por la persona que había sido y ya no podía recuperar. «Esa camarera es mi heroína», dijo Luisa, tratando de animarme. «¿Viste la cara de Patricia? Parecía que iba a desmayarse». «No es gracioso, Luisa», respondí, secándome las lágrimas. «Esa mujer acaba de pasar por lo mismo que yo hace 2 años. La diferencia es que ella lo descubrió antes de perder 5 años de su vida». Luisa guardó silencio un momento. «Tienes razón, lo siento, pero debes admitir que fue una especie de justicia poética. Él te dejó por ella, y ahora ella lo deja a él, frente a todos». No pude evitar una pequeña sonrisa. Había cierta simetría en todo esto, una especie de cierre que no sabía que necesitaba. Me pregunto quién es esa camarera y por qué eligió precisamente hoy para exponer a Javier. «Quizás tenía sus propias razones», respondió Luisa. «Tal vez ella también fue engañada por él». Al llegar a mi apartamento, Luisa insistió en quedarse conmigo, pero le aseguré que estaría bien. Necesitaba estar sola para procesar todo lo ocurrido. Después de que se marchó, me quité el vestido azul y lo arrojé al fondo del armario. Nunca más lo usaría.
Me senté en el sofá con una taza de té caliente, reflexionando sobre los acontecimientos del día. Una parte de mí sentía una extraña satisfacción al ver a Javier expuesto, pero otra parte se compadecía de Patricia. Nadie merece ser humillado así, especialmente en lo que debería ser el día más feliz de su vida. El domingo transcurrió en un borrón de llamadas telefónicas y mensajes. Parecía que todos los que habían asistido a la boda querían hablar conmigo, como si yo tuviera alguna explicación para lo sucedido. Decidí apagar mi teléfono y desconectarme del mundo. El lunes por la mañana, al llegar a la escuela donde trabajaba, noté que algunas madres me miraban y susurraban entre ellas. La noticia se había extendido como pólvora. Santiago, el director, me llamó a su oficina durante el receso. «Carmen, he oído rumores sobre un incidente en una boda este fin de semana», comenzó, visiblemente incómodo. Normalmente no presto atención a chismes, pero varias madres han expresado preocupación. ¿Preocupación por qué?, pregunté, aunque ya imaginaba la respuesta. Dicen que estuviste involucrada en algún tipo de escándalo. Como sabes, trabajamos con niños, y los padres son muy sensibles a la imagen que proyectamos. Sentí que la sangre me hervía. ¿Involucrada? Yo estaba sentada en una mesa cuando una camarera expuso a mi exnovio por engañar a su nueva esposa. No hice absolutamente nada. Santiago pareció aliviado. Me alegra escuchar eso. Les diré que los rumores son exagerados. Y Carmen, añadió antes de que me fuera, lamento lo de tu ex. Debe haber sido difícil presenciar algo así. Asentí sin responder y regresé a mi clase. Los niños, ajenos a los dramas de los adultos, me recibieron con la misma alegría de siempre. Esa tarde, mientras corregía exámenes en la sala de profesores, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. «Hola», contesté con cautela. «¿Carmen?» «Soy Elena, la camarera de la boda de Patricia y Javier». Mi corazón dio un vuelco. «¿Cómo conseguiste mi número?» «Lo siento por eso. Le pregunté a una de las damas de honor de Patricia. Necesitaba hablar contigo». Me quedé en silencio esperando que continuara. «Quería disculparme por arruinar la boda. Sé que eras invitada y probablemente fue incómodo para ti». Solté una risa incrédula. «Elena, no tienes que disculparte conmigo. Si acaso, debería agradecerte». «¿Agradecerme?», preguntó confundida. «Por mostrarme quién es realmente Javier. Durante 2 años he cargado con la culpa, preguntándome qué hice mal, por qué no fui suficiente. Ahora veo que el problema siempre fue él, no yo». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «Carmen, hay algo más que debes saber. Nunca estuve con Javier». Mi mente tardó en procesar sus palabras. «¿Qué? Pero los mensajes, las reservas de hotel, todo falso. Creé conversaciones falsas, edité fotos, fabriqué recibos de hotel. Soy bastante buena con la tecnología. Sentí que me faltaba el aire. ¿Por qué harías algo así?». Elena suspiró profundamente. «Porque Javier destruyó a mi hermana. Salieron hace 3 años, antes de que él te conociera a ti. La dejó embarazada y luego desapareció. Ella perdió al bebé por el estrés. Nunca se recuperó completamente». Me quedé sin palabras. 3 años antes de conocerme, Javier nunca había mencionado a esa mujer. «Mi hermana se quitó la vida hace 6 meses», continuó Elena, su voz quebrándose. «Cuando vi que Javier se iba a casar, algo dentro de mí se rompió. No podía permitir que siguiera lastimando a más mujeres». Las lágrimas corrían por mis mejillas. «Lo siento mucho por tu hermana, Elena, pero lo que hiciste fue extremo, lo sé, y no estoy orgullosa, pero cuando te vi en la boda, sentada sola en esa mesa, con la misma mirada que tenía mi hermana, supe que tenía que hacerlo». Las palabras de Elena me golpearon como un puño en el estómago. Todo lo que creía saber sobre Javier, sobre nuestra relación, se desmoronaba ante mis ojos. «¿Tu hermana se llamaba Laura?», pregunté, recordando un nombre que Javier había murmurado una vez mientras dormía. El silencio al otro lado de la línea fue respuesta suficiente. «¿Cómo lo sabes?». Él dijo su nombre en sueños, una noche. Cuando le pregunté quién era Laura, me dijo que una compañera de trabajo. Mi voz sonaba distante, como si perteneciera a otra persona. Le creí todo. «Carmen, no es tu culpa. Javier es un manipulador, un depredador que busca mujeres buenas, confiadas, para aprovecharse de ellas». Pensé en todas las veces que Javier había olvidado su billetera, en los préstamos que nunca devolvió, en cómo insistió en que dejara mi trabajo de tiempo completo porque quería verme más, solo para luego quejarse de que no aportaba lo suficiente económicamente. «¿Has hablado con Patricia después de la boda?»,
Pregunté. No, respondió Elena. Pero supongo que está destrozada. Me siento culpable por eso, pero no por exponer a Javier. Me quedé en silencio pensando. Patricia no merecía ese dolor, independientemente de cómo me hubiera tratado a mí. Elena, creo que deberías contarle la verdad a Patricia, no sobre los mensajes falsos, sino sobre Laura, sobre qué tipo de hombre es realmente Javier. ¿Por qué te preocupas por ella? Te humilló frente a todos en la boda. Porque nadie merece pasar por lo que pasamos tu hermana y yo, y si puedo evitar que otra mujer sufra lo mismo. Elena suspiró. Tienes razón, se lo debo a Laura. Te llamaré después de hablar con Patricia. Después de colgar, me quedé sentada en la sala de profesores vacía, sintiendo un torbellino de emociones. Rabia hacia Javier, por supuesto, pero también culpa por no haber visto las señales, por no haber preguntado más sobre Laura, por haber sido tan ingenua. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Javier, transformándose desde el hombre que creía amar hasta el monstruo que realmente era. Cerca de la medianoche, mi teléfono sonó. Era Patricia. Carmen, necesito verte, dijo sin preámbulos. ¿Puedes reunirte conmigo mañana después del trabajo? Acordamos encontrarnos en una cafetería lejos del centro, donde sería menos probable que nos reconocieran. Al colgar, sentí un nudo en el estómago. ¿Qué podría querer Patricia de mí? Al día siguiente, llegué a la cafetería 15 minutos antes de la hora acordada. Elegí una mesa en el rincón, lejos de las ventanas. Patricia entró puntualmente, vestida con un simple jean y una blusa blanca, tan diferente de la novia resplandeciente del sábado. «Gracias por venir», dijo, sentándose frente a mí. Sus ojos estaban hinchados, como si hubiera llorado durante días. No sabía a quién más acudir. «Elena habló contigo», afirmé. No era una pregunta. Patricia asintió. Me contó todo sobre Laura, sobre cómo Javier la abandonó cuando estaba embarazada. Se detuvo, tratando de mantener la compostura. También me confesó que los mensajes con ella eran falsos, que lo hizo para exponerlo. «¿Estás enojada con Elena? Debería estarlo. Arruinó mi boda». Pero no, me hizo un favor. Si hubiera descubierto la verdad sobre Javier después de años de matrimonio, después de tener hijos, se estremeció ante la idea. Nos quedamos en silencio mientras el camarero traía nuestros cafés. Patricia jugaba nerviosamente con su servilleta. Elena me dijo que Javier también te engañó, que te dejó por mí mientras seguía prometiéndote un futuro juntos. Asentí lentamente. No tenía sentido negarlo ahora. Lo siento tanto, Carmen. Cuando empecé a salir con él, me dijo que su relación contigo había terminado meses antes, que solo vivían bajo el mismo techo por conveniencia económica. Sentí una risa amarga subir por mi garganta. Típico de Javier, siempre la víctima, nunca el villano. Me contó cosas horribles sobre ti, continuó Patricia, su voz apenas un susurro. Que eras controladora, que lo alejabas de sus amigos, que le robabas dinero. Las acusaciones dolían, pero ya no me sorprendían. Y tú le creíste, igual que yo le creí cuando me dijo que Laura era solo una compañera de trabajo. Patricia me miró, sus ojos llenos de vergüenza. Es por eso que te invité a la boda. Quería que vieras que yo había ganado, que él me había elegido a mí. Fui cruel y estúpida. Ambas fuimos manipuladas por el mismo hombre, Patricia. La diferencia es que tú descubriste la verdad antes. Ella sacó un sobre de su bolso y lo puso sobre la mesa. Encontré esto entre las cosas de Javier. Creo que te pertenece. Abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro había un anillo de diamantes, el mismo que había pertenecido a mi abuela, que le había dado a Javier para que lo empeñara cuando necesitábamos dinero para el alquiler. Me había dicho que no pudo recuperarlo porque el plazo había expirado. Lo tenía guardado en una caja fuerte en su oficina, junto con otros recuerdos, fotos tuyas, cartas, incluso un mechón de tu cabello. Patricia se estremeció. Es como si coleccionara trofeos de sus conquistas. Sostuve el anillo en mi palma, sintiendo su peso familiar, mi último vínculo con mi abuela, la única persona que realmente me había amado incondicionalmente. Cuando se lo entregué a Javier, sentí que estaba sacrificando una parte de mí misma por nuestro futuro. Ahora entendía que él nunca había tenido intención de devolverlo. Gracias por esto, dije, deslizando el anillo en mi dedo. Me quedaba flojo, había perdido peso desde la ruptura. Significa más de lo que puedes imaginar. Patricia me miró con curiosidad. Hay algo más que debes saber, dijo, bajando la voz. He estado investigando a Javier. Después de hablar con Elena, contacté a algunas de sus exnovias. No eres la única, Carmen. Ni Laura, ni yo. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Cuántas más?
5 que he podido confirmar, todas con historias similares. Les pedía dinero prestado, las aislaba de amigos y familiares, y luego, cuando ya no podían darle más, las dejaba por otra. Un estafador emocional, murmuré, recordando un término que había leído en alguna parte. ¿Has ido a la policía? Patricia negó con la cabeza. No ha cometido ningún delito, técnicamente. Solo es un hombre terrible que usa a las mujeres. Pensé en Laura, en la tragedia de su historia, en el dolor que debió sentir para llegar a quitarse la vida. Pensé en mí misma, en los 2 años que había pasado culpándome, odiándome por no ser suficiente. Y ahora Patricia, humillada en el día de su boda. Tenemos que detenerlo, dije, con una convicción que no sabía que tenía. No podemos permitir que siga lastimando a más mujeres. Los ojos de Patricia se iluminaron. Eso es exactamente lo que pensé que dirías. Por eso quería verte. En las siguientes 2 horas, Patricia me contó su plan. Había creado un grupo en línea para las víctimas de Javier, un espacio seguro donde pudieran compartir sus experiencias. Ahora quería hacer algo más público, una especie de advertencia para cualquier mujer que pudiera cruzarse en su camino. No estoy segura, dije, dudando. Una cosa es apoyarnos mutuamente, y otra muy distinta es exponerlo públicamente. Podría demandarnos por difamación. No si todo lo que decimos es verdad, respondió Patricia. Y tenemos pruebas, recibos, mensajes, testimonios. Laura dejó un diario detallando todo su embarazo y cómo Javier la abandonó. Elena lo conserva. Pensé en mis estudiantes, en cómo reaccionarían los padres si me veían involucrada en algo así. Pero luego pensé en las otras mujeres, las que aún no conocían a Javier, las que podrían caer en su trampa. ¿Qué tienes en mente?, pregunté finalmente. Un sitio web, explicó Patricia, con testimonios anónimos, evidencias redactadas para proteger la privacidad, recursos para reconocer y escapar de relaciones abusivas. No se trata solo de Javier, sino de todos los hombres como él. La idea tenía mérito. No era venganza, era prevención. No era un ataque personal, era un servicio público. Cuéntame más, dije, inclinándome hacia adelante. En las semanas siguientes, trabajamos incansablemente en el proyecto. Contactamos a las otras víctimas de Javier, recopilamos historias, recabamos pruebas. Elena se unió a nosotras, aportando el diario de Laura y su experiencia en tecnología. Creamos un sitio web llamado Máscaras Caídas, dedicado a educar sobre manipuladores emocionales y estafadores románticos. La sección sobre Javier era solo una pequeña parte del sitio, pero estaba meticulosamente documentada. Su nombre completo, su fotografía, sus tácticas habituales. Sabíamos que arriesgábamos una demanda, pero también sabíamos que teníamos la verdad de nuestro lado. El sitio se lanzó un mes después de la boda fallida. Al principio, recibió poca atención, pero lentamente comenzó a ganar tracción. Otras mujeres, víctimas de otros hombres, empezaron a compartir sus historias. Creamos una red de apoyo, un sistema de verificación, una comunidad. Javier, como era de esperar, reaccionó. Primero con amenazas legales, luego con súplicas, finalmente con acusaciones. Nos llamó locas, despechadas, mentirosas. Pero por cada acusación suya, teníamos 10 testimonios que lo contradecían. 3 meses después del lanzamiento del sitio, recibí un correo electrónico de una mujer llamada Marta. Había empezado a salir con Javier, pero algo en su comportamiento la había hecho sospechar. Una búsqueda en internet la llevó a nuestro sitio. «Gracias por salvarme», escribió. Después de leer todas esas historias, reconocí los mismos patrones en mi relación con él. Me pedía dinero para emergencias. Me decía que sus ex estaban locas. Me presionaba para alejarme de mis amigos. Gracias a ustedes, pude ver la verdad a tiempo. Cuando compartí ese correo con Patricia y Elena, las 3 lloramos. No eran lágrimas de tristeza o de rabia, sino de alivio. Al menos una mujer se había salvado. Al menos una historia tendría un final diferente. Ha pasado 1 año desde aquella boda que nunca llegó a completarse. Máscaras Caídas se ha convertido en una fundación oficial, con asesoría legal y psicológica para víctimas de abuso emocional. Patricia dirige la fundación a tiempo completo, usando sus habilidades de marketing para expandir nuestro alcance. Elena maneja la parte técnica, asegurándose de que la información sea accesible y segura. Yo sigo enseñando, pero dedico mis tardes y fines de semana a hablar con mujeres que contactan a la fundación, ayudándolas a reconocer los signos de manipulación y abuso. En cuanto a Javier, los últimos rumores dicen que se mudó a otra ciudad, donde supongo que intentará reiniciar su ciclo de manipulación y engaño. Pero nuestro sitio lo sigue, como una sombra persistente. Cada vez que alguien busca su nombre, encuentra nuestras advertencias. A veces pienso en aquella camarera que no era camarera,
en cómo un acto de venganza se transformó en algo más grande que todos nosotros. No apruebo los métodos de Elena, pero entiendo su dolor y su rabia. Y sin ella, sin ese momento de caos en la boda, quizás ninguna de nosotras habría encontrado la fuerza para enfrentar la verdad. El anillo de mi abuela sigue en mi dedo, un recordatorio constante de que a veces debemos perder algo valioso para encontrar nuestra verdadera fortaleza. Y aunque nunca podré recuperar los años perdidos con Javier, he ganado algo mucho más valioso: una comunidad de mujeres que se apoyan mutuamente, que se levantan después de caer, que transforman el dolor en propósito. Y eso, más que cualquier relación romántica, es el verdadero amor que siempre busqué. Si llegaste hasta aquí y te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a traer más historias increíbles. Muchas gracias y que tengas un excelente día.